La bienvenida al general Paco Moncayo, ex comandante del ejército y fue también consejero del gobierno en materia de seguridad, consejero presidencial por un periodo de aproximadamente 2 meses. El 19 de junio el general Moncayo nos dio una entrevista sobre la cual nos vamos a referir. Le damos la bienvenida al general Moncayo. En esa fecha usted tuvo la gentileza de dialogar con este medio de comunicación, sin comentar mayormente, o por lo menos dejar absolutamente claro las razones para su retiro. Nos dijo que se habían cumplido algunos objetivos: activar el funcionamiento del COSEPE, mejorar los protocolos y también dijo lograr un mejor control en las cárceles. Ya no se dan las masacres carcelarias, nos dijo textualmente. ¿Qué es lo que ha pasado de junio acá, general Moncayo, que nuevamente Ecuador se convierte en un verdadero infierno, que ocupa las primeras planas de los medios de comunicación del mundo? Sí, realmente es terrible lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Créame, ya lo que hay que hacer se sabe. Yo mismo he entregado como 6 documentos por escrito, pero entonces hay que ejecutar lo que hay que hacer, porque nada de esto es un misterio. Si usted analiza lo que ha pasado en Colombia, en México, en Centroamérica, ya se sabe y estamos simplemente viviendo algo que ya en otros países se experimentó. Un país tiene que aprender de las buenas prácticas, de lo que se ha hecho bien en otras partes, pero hay que estudiar, pues. La seguridad no es un tema de improvisar, no es una cosa superficial. Yo le he dedicado mi vida a estudiar los temas de la seguridad, de la defensa, he escrito cuántos libros. Usted no puede improvisar una estrategia de seguridad, no puede trabajar sin fundamentos teóricos, no puede dirigir un país en los temas de seguridad si es que no existe una doctrina, sistemas, planes. Esto es lo que le pasa al Ecuador. Mire, en los 2 meses que yo estuve allí, todos los lunes, porque le puedo decir, el presidente Lasso le puso una enorme atención al tema penitenciario. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay que atacar los centros de gravedad de la amenaza, que no se debe agotar el esfuerzo en tener militares, policías en las calles, que eso da una sensación de tranquilidad, pero uno de los centros de gravedad, uno de los centros de poder del crimen organizado está en el sistema penitenciario. Todos los lunes, durante 2 meses, hemos hablado de estos temas y yo tenía la certeza de que se estaban haciendo las cosas en los términos que debían hacerse. Entonces, yo mismo viajé a Guayaquil, fui al centro de mando y control de todos los recintos penitenciarios, con sistemas modernos, tecnológicos, según el informe que me daba el director del sistema. Cada rincón de los centros penitenciarios estaba vigilado por cámaras, se sabía lo que pasaba, se había dispuesto y estaban fortalecidos los guardias penitenciarios, mejorados sus sueldos, mejorado su entrenamiento, la creación de una fuerza especial de los propios guardias, se creó el reglamento al uso progresivo y legítimo de la fuerza, en el que se les da a los guardias penitenciarios las mismas condiciones de empleo que policías, que militares, en fin, todo lo que usted puede hacer en la conducción, en la definición del problema, en la exposición de soluciones, todo lo que le informan, retroalimentan pues a los que toman las decisiones, le hacen ver que el tema estaba bajo control. Ahora, ¿qué pasa? Vuelve a haber una masacre y escucho al propio director del sistema, del SNAI, diciendo que entran en los carros
que llevan la comida, armas de gran calibre en un sistema de doble plataforma. Oiga, si no es para que nos cuenten cómo es que esto puede seguir pasando, no es para que nos cuenten cómo han entrado las armas. Mire, hemos estado hablando, hemos observado cómo se dispuso que las Fuerzas Armadas hagan control de armamentos, municiones, que pueden hacerlo legalmente porque están autorizadas por la norma legal. Es función de las Fuerzas Armadas el control de armamentos, municiones, explosivos. Estaba autorizado y se hacía en cada centro penitenciario operativos que se publicaban por la prensa. ¿Cómo es que en el centro de mayor problema General no Moncayo, se ha hecho el justamente control de eso, armas? justamente General Moncayo, eso es lo que más preocupa. Incluso pudimos verle a alias Fito, uno de los líderes de estas bandas y de estas organizaciones delictivas, dando declaraciones públicas. Eso quiere decir que tiene internet, que tiene cámaras de video, estaba con armas, con guardaespaldas, y quizás uno de los temas que más debería preocuparnos es que, según ha afirmado el exministro del Interior, José Serrano, estaban además acompañados de un policía en activo, en funciones. Dio incluso el nombre el ministro Serrano, aseverando que era un funcionario de inteligencia. Esto es posible, es una forma en la que el gobierno nacional, en caso de ser cierto, el gobierno no se ha pronunciado, esto es una aseveración de el exministro Serrano. Sin embargo, sería una forma de avalar que este tipo de circunstancias simplemente son un hecho. Ingresan armas, tienen internet, tienen teléfonos celulares, y que definitivamente para nada, en ningún momento, el control de los centros penitenciarios han estado en manos del gobierno nacional, en manos del Estado ecuatoriano, y siguen estando en manos de estas organizaciones. Incluso hubo las declaraciones, un testimonio dado a primicias de uno de los guías penitenciarios diciendo que así mismo es, que todo se decide a través de lo que dispongan o no quienes están al frente de estas organizaciones al interior de las cárceles. Ese es el tema, ¿no? No puede haber buen plan, no pueden haber buenas disposiciones desde el nivel político, desde el nivel estratégico, si es que en la aplicación, en los niveles operativos, en los niveles tácticos, no se está haciendo nada de lo que se informa que se está haciendo. Créame, yo fui el primer sorprendido, porque 2 meses, quiere decir por lo menos unas 9 reuniones del Comité de Seguridad, estábamos informados de que estaban bajo control los centros penitenciarios, que se habían tomado tantas medidas. El propio presidente decía que jamás se había hecho tanto por mejorar el sistema penitenciario como en estos tiempos. Y claro, pero si es que no se hacen las cosas en los niveles que corresponde, créame, si no saneamos a las instituciones, si seguimos haciendo más de lo mismo y con los mismos, difícilmente vamos a poder tener soluciones. Sanear las instituciones, General Moncayo, significa cambiar a la gente que la maneja. Se está convirtiendo Ecuador, particularmente el sistema carcelario, en esto que se señala en la mitología griega de la hidra de Lerna, la hidra de las 7 cabezas. Es la corrupción, esta hidra, corrupción a todo nivel. Se elimina a un funcionario o a un equipo de funcionarios y enseguida se corrompe al nuevo. ¿Es esto lo que está pasando? Mire, esto es lo que pasa en el Ecuador, esto es lo que pasó en Colombia, es lo que pasa en Colombia, es lo que pasó y lo que pasa en México, es lo que pasó y pasa en Centroamérica. Lo que está sucediendo en todos los países es precisamente esto. Y por eso también, mire, las convenciones de las Naciones Unidas, que por otro lado, hay que decirlo, es una vergüenza. Hay toda una estructura, hay como un medio centenar de convenciones, declaraciones, de estrategias de las Naciones Unidas, de la OEA, y el sistema internacional no funciona. Cada estado tiene que valerse como puede y, por lo menos en la teoría, están vinculados
crimen organizado, terrorismo y corrupción. En el corto lapso que estuve allí, usted sabe que el COSEPE declaró en cada caso a estos como la amenaza en contra de la paz y seguridad del Ecuador. Están las declaraciones, están también los decretos ejecutivos del presidente. Pero este mal de la corrupción me admira, ¿no? Como quienes en gran medida son culpables de lo que estamos viviendo ahora salen a pontificar. ¿Con qué cara? ¿Con qué vergüenza? Lo único que le puedo decir es que esta es una cosecha de precisamente cuántos años de haber convivido con el crimen organizado, de haber mirado a un lado cuando pasaba todo lo que sucede. Vuelvo a decirles, recuerde lo que dijo la doctora Curvelo, en el informe. Ella fue la encargada de esta comisión para tratar el tema carcelario, inclusive con las propias bandas. Ella dijo, hace 10 años se le entregó las cárceles al crimen organizado. Eso dijo la doctora Curvelo. No vengan ahora a asomar como salvadores quienes están y son tan responsables como los de ahora. General Moncayo, quisiera preguntarle su opinión sobre otra opinión. Ayer transmitíamos una entrevista con el ex viceministro de Gobierno Felipe Abril, ciudadano cuencano, un portavoz usualmente muy ponderado. Entre varias cosas nos dijo él que jamás imaginó que Ecuador llegaría al caos que se vivió este fin de semana y sugirió, dentro de lo que permite la ley, usar la fuerza, usar la inteligencia policial y militar, ubicar a los cabecillas y neutralizarlos, eliminarlos. No queda más, nos dijo Felipe Abril. ¿En qué medida coincide usted con un punto de vista como este? Mire, claro, en un momento de desesperación usted puede pensar así, pero evidentemente usted tiene que gobernar con la cabeza fría. Si usted hace lo que se dice así con tanta facilidad, estará dispuesto, por supuesto, a que le lleven a la Corte Internacional de Justicia por haber violado derechos humanos, por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. Hay que jugar con las normas que existen, con las reglas que existen, pero sí se puede hacer con las normas que existen. Ahora, hay causas más profundas, ya lo hemos conversado con usted mismo. Mire, hay un elemento fundamental que hay que entender. ¿Cómo debilitaron al sector seguridad? Ahí está escrito, hay libros, cómo se debilitó sistemáticamente a la seguridad sobre la base de que son el aparato represivo, la burguesía, y que se necesita unas fuerzas armadas revolucionarias socialistas del siglo XXI. ¿Cómo debilitaron? Ahora, mire usted, una ley que no es ley, pues no. El poder se expande hacia las líneas de menor resistencia. El poder del narcotráfico, que es un enorme poder, se ha expandido hacia el país más débil. Aquí no sembramos coca, aquí no producimos pasta a base de coca, aquí no producimos cocaína, aquí las bandas colombianas, aquí los cárteles mexicanos, aquí las mafias italianas de los Balcanes han hecho su plataforma por la debilidad de este Estado, por cómo se ha debilitado a las Fuerzas Armadas, cómo se ha debilitado a la policía sistemáticamente por concepciones ideológicas anacrónicas y tontas. Ahora estamos cosechando eso. Entonces, sí se sabe lo que se puede hacer, pero dígame usted, ¿será factible que el Ecuador resuelva estos problemas si en Colombia entre el 2019 y el 2021 se incrementó en un 38% los sembríos y la producción de la hoja de coca, se incrementó en un 15% la producción de la cocaína? Si no hay control en Colombia, si no hay una política regional, si los
norteamericanos no nos siguen jugando a la bobería como nos han jugado durante todo este tiempo. ¿Cómo el Ecuador solo va a poder combatir al crimen transnacional? ¿Cómo el Ecuador solo puede combatir a un problema que se genera en Colombia, en Perú, los principales productores de cocaína, y aquí pagamos las consecuencias? Por eso hemos insistido tanto, necesitamos una cancillería que le dedique al tema de la seguridad, como antes le dedicaba al tema del limítrofe con el Perú, le dedique la mayor atención, que se llame la atención a la sociedad internacional. Mire, acaban de firmar un memorando el ministro de Defensa con el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental. 4 temas, pero clarificando que esto no implica ningún aporte económico. ¿Cómo es posible, pues? Si el problema se genera en Estados Unidos, se genera en Europa por la demanda, ¿cómo es posible que no se comprometan los Estados Unidos? Se están mandando miles de millones de dólares para sostener una guerra en Ucrania, no quieran comprometerse para apoyar a un país que está siendo víctima de un sistema internacional, de unos vecinos que son de donde nace lo que estamos sufriendo. Esto hay que hablar así, esto hemos hablado así, esto hemos puesto por escrito. Bueno, hay que hacer las cosas, sabemos lo que hay que hacer. Lleguemos nuevamente al problema. ¿De qué sirven las mejores instrucciones, las mejores ideas, si siguen entrando armamentos de esa naturaleza a los centros penitenciarios? Ahora, general Moncayo, ¿qué opinión tiene usted respecto de este llamado del líder de los choneros, alias Fito, a un acuerdo de paz? Hemos podido ver en el transcurso de las horas que se han sumado ya los tiguerones, los chone killers, también la organización conocida como los lobos, a este acuerdo de paz. Pero además de esto ha motivado también otros debates de si el gobierno nacional debería negociar con las organizaciones delictivas y debería sentarse o no en una mesa con las organizaciones delictivas para efectivamente llegar a un acuerdo de paz o procurar un estado de paz para el país. Mire, esto es clarísimo. Si usted se sienta con los delincuentes a negociar, ha reconocido que son ellos una contraparte política, porque aquí estamos hablando del control soberano del Estado. Lo que ellos hablan, y está bien que lo hagan, es un tratado de paz entre criminales, para no seguirse matando entre ellos. Pero un Estado que le dé estatus al crimen organizado de contraparte, ya deja de ser Estado. Ha perdido lo esencial, que es la soberanía expresada en el control hegemónico de la capacidad de ejercer la fuerza. Pero no se hizo eso ya en el pasado, general Moncayo, con los acuerdos que se llegaron con grupos irregulares aquí en el país, Latin Kings y otros. Mire, el tema es, usted puede tener un Estado, de esto hay mucho escrito, de esto hay mucha experiencia, ¿no? Entonces, usted puede negociar con los criminales. Ese rato, un Estado ya es un Estado fallido, porque si negocia es porque no los puede controlar. Un Estado fallido es un grave peligro para el sistema internacional. Entonces, no puede uno buscar esas salidas fáciles. Aquí hay que aplicar la ley, hay que aplicar los convenios internacionales, hay que perseguir las líneas por donde se mueve el dinero del narcotráfico, hay que atacar a las cabezas, no pasarnos el tiempo con los persiguiendo a las mulitas o a los sicarios solamente, que sí hay que hacerlo, pero hay que atacar a las cabezas, hay que atacar a los centros de poder del crimen organizado. Y en el Ecuador, ahora, un centro de poder es el sistema carcelario, el sistema penitenciario, en el que pasa lo que estamos viendo. General Moncayo, más allá no tiene soberanía sobre estos centros penitenciarios.
¿Qué clase de Estado es? Más allá del poderío de las mafias que usted lo ha descrito ya, le preguntamos, ¿considera usted que hay intereses políticos que están jugando también en los actuales momentos? ¿Hay afanes desestabilizadores? En otras palabras, ¿hay una connivencia de estas mafias con sectores políticos? Recordemos que nos encontramos también en la mitad de un proceso electoral. Lo que hemos visto que sucedía generalmente en Colombia en la época de los cárteles de Medellín, los cárteles, no, también de, bueno, los dos grandes cárteles de Colombia, ¿no? Cali y Medellín, era esto. Cada vez que llegaban campañas electorales, habían episodios de violencia. ¿Por qué? Porque los criminales se están convirtiendo en actores políticos. Esto hemos conversado ya con usted. El crimen organizado no se interesa en que haya violencia. El crimen organizado no le interesa atacarle al Estado. Al crimen organizado no le importa nada si son de izquierdas, de derechas. Al crimen organizado lo que le interesa es cooptar el Estado, tener sus propios jueces, sus propios fiscales, sus propios militares, sus propios policías, sus propios asambleístas, sus propios alcaldes. Los alcaldes se vuelven muy importantes en la medida de que la distribución de las drogas se territorializa, se dividen y son luchas por territorios las que se dan entre estos grupos criminales. Entonces, cuando usted observa cómo épocas electorales van de la mano con incrementos de la violencia, tiene que pensar también, porque esto además es vox populi en el mundo. Los criminales financian campañas políticas. Hemos visto tantos casos de asesinatos de alcaldes. ¿Por qué? Porque los criminales tenían su propio candidato o tenían sus propios intereses. Esto, si no se enfrenta como una política de Estado, si no nos sentamos, mire, lo primero que hay que hacer aquí, ya por el susto, por lo menos, por el miedo, por lo menos, ya le vemos a la prefecta, a los alcaldes y el presidente, por fin hablando, la torpeza que cometió la Asamblea de Montecristi cuando dijo que la seguridad era competencia exclusiva del Estado central, y dejó al margen a los alcaldes, a los prefectos, a las juntas parroquiales. Un absurdo tremendo. Bueno, ya por el susto vemos a la prefecta, a los alcaldes. ¿Qué están pidiendo? Seguridad para los alcaldes, seguridad para los prefectos. ¿Cómo puede pasar lo que pasa en Manta? Yo mismo le he escuchado cuántas veces al ministro Zapata hablando de solicitudes que se analizan, se ve el nivel de riesgo y la policía protege a ese alcalde. ¿Cómo puede pasar lo que sucede en Manta? ¿Qué nos está pasando? Hay varios analistas políticos con quienes hemos conversado también en esta semana que ven ya una situación de desesperanza con respecto al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Lo comparte usted? Mire, lo peor de todo es que ya le faltan 4 meses. El presidente recibió un paquete de recomendaciones que habrían podido ejecutarse si era un periodo completo, porque no se puede pensar que hayan soluciones de hoy día para mañana. Ahora le quedan 4 meses y el presidente por lo menos deja instituido el sistema que fue desarmado por los 2 gobiernos de Alianza País, un sistema. Y si logramos que todos los partidos hagan un esfuerzo de sentarse para apoyar un proyecto estratégico, una estrategia para defendernos del crimen organizado, créame que solo así vamos a poder comenzar, porque no se puede, no hay soluciones mágicas. De esto no vamos a salir,, de hoy para mañana. Ya hemos visto Colombia más de 50 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años.
México más de 100 años, Centroamérica tiempos similares. Ya nos metieron en esto los que hoy asoman de salvadores. Ahora pongámonos un acuerdo, no con los criminales, sino entre todos los sectores de la sociedad civil, los políticos de todos los partidos, para tener una sola estrategia, una sola acción común para nuestra sobrevivencia como Estado. Necesitamos, créame usted, movilizar todas las fuerzas sociales, económicas, políticas del país, porque nos están matando. ¿Cuáles serían, general Moncayo, los pilares de este sistema desensamblado que usted sugiere se lo reconstruya? Mire, hay varios pilares fundamentales. El primer pilar es el político estratégico. Un país sin sistema de seguridad, sin doctrina de seguridad, sin planes, realmente planes de seguridad, ya desde la cabeza no funcionan las cosas. Necesitamos un nivel operativo que funcione, pero mire, no puede ser posible. Antes de esto se entrenaban, estudiaban, asistían a los cursos policías y militares, porque la seguridad compromete a la fuerza pública. Igual en la constituyente Montecristi acabaron con la idea de fuerza pública. Mire, ¿cómo es posible si es que la amenaza es esta? Desde cadetes, policías y militares deben estar en el nivel táctico, ya sabiendo cómo van a operar. No es cuestión de sacar 15,000 policías por acá, 15,000 militares por acá y operen, si no han recibido un entrenamiento adecuado, conjunto, si no hay un sistema de operatividad conjunta de todos los elementos que dan al país la capacidad de soberanamente manejar el uso de la fuerza legítimo. Se necesita entonces, todo esto está escrito, todo esto se está pensando, se está haciendo, pero esto no se puede hacer de un día para otro. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo, sentarnos todos, ir por un camino. Cambia 4 años de presidente, se puede modificar, se puede corregir, se puede mejorar, pero tengamos un plan estratégico de mediano plazo, por lo menos, tengamos ideas estratégicas claras, tengamos una inteligencia política estratégica no dedicada a perseguir a los adversarios políticos, dedicada a perseguir a los criminales que acaban con nuestras vidas. Hay que sanear las instituciones, pues, pero si esto, vea cómo nos hace esto un país tan poderoso como los Estados Unidos, que el señor embajador diga que hay alcaldes, que hay generales, que hay jueces, fiscales que se les ha retirado la visa porque son narcos o generales, ¿no? Y que no den la información para iniciar las acciones legales en contra de estos elementos que me imagino pues que con la inteligencia fantástica que tienen los Estados Unidos tienen minuciosamente la información. Y muchas veces esa información es visible solo de ver cómo viven, cómo pueden vivir con tanta opulencia. Y los que nos hicimos militares, policías, aceptamos por vocación desde que comenzamos la carrera que no veníamos a hacernos ricos. Entonces, hay que recomponerle al Estado, hay que recomponer a las instituciones. Hay que hacer lo que hizo Colombia a fines del siglo anterior, fortalecer las Fuerzas Armadas, fortalecer la policía, fortalecer los sistemas judiciales. Más de 150 políticos vinculados al narcotráfico en Colombia fueron a las cárceles. O sea, sí se sabe lo que hay que hacer. Pero aquí nos seguimos tirando la pelotita unos a los otros y no queremos
no queremos apoyar un proyecto, crear un proyecto para salir adelante, para sacarle al país de donde está. El presidente tiene 4 meses. Lo que puede hacer es por lo menos dejar perfectamente establecido un sistema de seguridad y esperar que los que vengan después no vengan a inventar el agua tibia. Hay que hacer las cosas como está escrito, como se hace en otras partes, aprender de las buenas prácticas, aprender también de las malas prácticas para no hacer lo mismo los que otros han hecho antes como nos ha pasado ahora. Ahora nos está pasando lo que pasó Colombia, lo que ha pasado Centroamérica, lo que ha pasado México. O sea que no podemos decir siquiera que no estábamos advertidos. General Moncayo, para culminar, quisiera también su punto de vista sobre ese llamado que ha hecho Lasso a trabajar conjuntamente con los GATS, con consejos municipales, o con municipios, más bien con alcaldías, con prefectura, incluso con juntas parroquiales. Hay por lo menos 60 en el país que tienen consejos de seguridad ciudadana, pero inactivos, no tienen fondos operativos. Se ha dicho que esto va a cambiar. Y también preguntarle en esta salida final, ¿qué hacer para que estas elecciones no se tornen un río revuelto y altamente influenciada por la violencia que está predominando en el país? La verdad es que se necesita que todos los niveles de gobierno trabajen en el tema de seguridad, que la estrategia nacional de seguridad implique una acción coordinada de todas las funciones del Estado y de todos los niveles de gobierno, juntos con la sociedad civil organizada. Esto hay que construir. Yo mismo me reuní en el corto lapso que usted refería, me reuní con la AME para detallar un sistema de capacitación, de preparación de los municipios para que puedan cumplir, porque ya esas tareas por reforma legal ya les corresponden. Ahora ya por ley les corresponde a los municipios, a los consejos provinciales, a las juntas parroquiales participar en el sistema de seguridad. Habíamos hablado de que como la AME tiene varias regionales, hacer cursos en cada uno de estas regiones para capacitar a los elementos de seguridad en la planificación de la seguridad ciudadana, es otro tema. La seguridad ciudadana no es un asunto de la policía no puede querer apoderarse de la seguridad ciudadana. Esto en la doctrina del mundo, pero acuérdese usted que aprobaron pues un famoso código orgánico de seguridad ciudadana y que les falló el 4º libro porque querían crear un ejército propio del partido Alianza País, como tienen en Irán, por ejemplo. Además de las Fuerzas Armadas, hay el ejército de los ayatolas, y como tenía Hitler, además de las Fuerzas Armadas, los SS, y como tenía Mussolini. Por lo menos eso se logró parar, el famoso 4º libro de ese terrible código. Todo eso hay que revisar con visión de patria, con visión de ecuatorianos, no retornando 2 siglos a pensar en, por ejemplo, un incario marxista-leninista, cosas así sin sentido, sin ninguna base, sin lógica. Entonces, mire, hay una tarea enorme, no para el gobierno de turno, no para el presidente de turno, no para cada alcalde. Hay una tarea enorme para los ecuatorianos. Con la seguridad no se juega. Con la seguridad hay que ser responsables. Hay que depurar cualquier infiltración, cooptación de los políticos, de los militares, de los policías, de los jueces. Necesitamos una inteligencia, una contrainteligencia. Necesitamos sistemas en los que, diga usted, para asumir un cargo, ser legislador o para ser alcalde, deberíamos pasar por estos sistemas que ya existen para que uno esté limpio, si quiere servir limpiamente a su país,
y no vaya a convertirse en un agente de los criminales infiltrado en los sistemas estatales. ¿Cuál es su criterio sobre el nivel actual de la inteligencia ecuatoriana? Inteligencia policial, militar me refiero. Mire, la inteligencia tiene también que fortalecerse. Es otra tarea que se viene haciendo, pero desde que había pues un sistema de seguridad y había una Dirección Nacional de Inteligencia que no podía estar politizada porque era parte de la Secretaría de Seguridad. Acuérdense que entre las recetas del socialismo del siglo XXI fue sacar la Dirección Nacional de Inteligencia porque está militarizada y ponerle a órdenes del presidente. Y acuérdese para qué sirvió, acuérdese cómo se persiguió a los adversarios, acuérdese cómo mandaban gente inclusive a otros países para perseguir a los ecuatorianos. Hay que profesionalizar la inteligencia. La inteligencia, claro, tiene que servir al Estado, a los fines del Estado, no del partido, no del gobierno de turno. Estas prácticas que son usuales pues en Venezuela, en Nicaragua, de que la inteligencia es casi un manejo del partido antes que del Estado, eso no puede pasar. Aquí pero se ni Moreno ni Lasso corrigieron este problema. Bueno, créame que han hecho, yo he visto, me he reunido también con el Cobo, he visto el giro que se ha dado para profesionalizar a la inteligencia. Miren, no puede la inteligencia del Estado estar ideologizada, estar al servicio de partidos, ni contra de la izquierda ni a favor de la izquierda, ni contra de la derecha ni a favor de la derecha. Tiene que ser una política de Estado para la supervivencia de la nación, para los fines supremos de paz, democracia, tranquilidad, desarrollo de la nación ecuatoriana. Siempre la inteligencia tiene que irse perfeccionando, superando, profesionalizando y no convertirse en botín político de ninguna ideología. Bien, le agradecemos mucho, general Moncayo. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Declaraciones del general Paco Moncayo, excomandante del Ejército Ecuatoriano, ex consejero de Guillermo Lasso en materia de seguridad. Son las 8:13 minutos.